esta clase estamos dentro de lo que es componentes comunes a lo que es los motores alternativos, o sea, tanto motor Otto como diésel. En este caso sería lubricación. ¿Qué es lubricación? La definición, vamos a leerlo acá. Técnica empleada para reducir el rozamiento. Fíjense que está en negrita, que está reforzado, son las palabras claves, digamos. Técnica empleada para reducir el rozamiento entre dos superficies que se encuentran muy próximas y el movimiento una respecto a la otra, interponiendo para ello una sustancia entre ambas denominada lubricante, que soporta o ayuda a soportar la carga entre las superficies. Entonces, palabras claves acá, bueno, rozamiento entre dos superficies en movimiento, en el cual se le mete un lubricante, ¿tá?, para ayudar a soportar las cargas. Bien, los objetivos de la lubricación es reducir la fricción y el desgaste, enfriar las partes mecánicas. Usted piensa que el aceite es como una especie de la sangre, ¿no? En un motor o incluso también en un circuito hidráulico. Recorre todo. Entonces, obviamente que una de las funciones básicas es lubricar, pero ya que recorre todo, vamos a también, por ejemplo, a enfriar. ¿Sabe? Como estamos, acuérdense cuando vimos refrigeración, que la parte hay motores en la cual el aceite es un integrante bastante activo, digamos, en lo que es la refrigeración. Protege contra el rumble y corrosión. Fíjense que son cosas que están muy por fuera de lo que es la función primaria, que es sellar, parte del movimiento. Limpiar, dijimos que recorre todo, así que bueno, vamos a aprovechar el aceite para recorrer toda la mugre que se nos genere, ¿tá?, y después eventualmente limpiarlo, ¿no? Provocar el movimiento libre, eso sí tiene que ver más con la lubricación. Eliminar ruidos, también, ¿tá?, por evitar rozamientos, limitar lo que es fricciones, ya vamos a ver, vamos a ahorrar energía, y en definitiva lo que vamos a hacer es prolongar la vida de los equipos. Ingeniero, ¿cómo sería sellar las partes en movimiento? ¿A qué se refiere bien? En hidráulica, bueno, es mucho más claro, pero acá, por ejemplo, acá estaría vos en el pistón, tenés los aros que están rozando contra el cilindro. ¿Sí? Bueno, el aceite interviene en el sellado entre el aro y el cilindro, ¿tá?, a través del bruñido. Eso lo pueden ver bien con Rolo después. Pero no sé si está claro. A ver, el cilindro, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, por ejemplo, ¿no? En el caso hidráulico, Por eso los por ejemplo, motores de dos tiempos, como están medio gnocchi de aro, le ponen un poquito más de aceite. claro, Ponen un poco más de aceite de mezcla y queda ahí. de hecho, hay aditivos que mejoran la compresión. Bien, factores que influyen: el lubricante, el pulimento, la rugosidad de las superficies, los materiales y el juego. Ya vamos a ver después cada uno de estos. En cuanto a la rugosidad, acá lo que refiere a nosotros, la rugosidad, que se acuerda que estaba producido, bueno, por las herramientas de corte, acá son la micrografía de cómo produce una herramienta de corte, produce una rugosidad, ¿tá?, y va quedando en la superficie así como esta. Obviamente que tenemos rugosidades y rugosidades, como están estos dos ejemplos acá, el ejemplo 1 o el ejemplo 2. Intuitivamente, nomás ya vemos que no va a ser lo mismo mover una pieza respecto a otra con una rugosidad como está en el dibujo 1 a como está en el dibujo 2. Obviamente se va a ir como trabando, ¿me explico? Aparte, la capa de lubricante necesaria que vamos a tener que necesitar de las piezas 1 no va a ser lo mismo que para la pieza 2. Hay una ciencia que se llama tribología, que estudia todo esto, ¿no? Tribo, fricción, logos, tratado, o sea, tratado sobre fricción, que es una rama, digamos, de la ingeniería bastante interesante, la verdad que es muy, muy interesante. Como dice acá, es la física interdisciplinaria, involucra la física, mecánica, química, técnica, tecnología, etc. Estudia todo lo que es la lubricación. Siempre vamos hablando de dos superficies de movimiento, en la cual tiene aplicada una carga, ¿sí? Si nosotros miramos con la lupita la parte del rozamiento, están tocándose uno con otro, vamos a encontrar que no es una superficie lisa, sino que es rugosa. Y el tema es que toda esa carga que tenemos aplicada en una de las superficies se va a apoyar en las crestas. Entonces, esas cargas dividido superficies muy chiquitas, que son crestas, producen presiones altísimas, pero muy altas. El calor que se produce localmente es tan alto que se funde. Eso es lo que va produciendo, digamos, temperatura y va produciendo el desgaste. La fricción, digamos, va a producir, por un lado, una pérdida de energía. Nosotros acá tenemos en el dibujo una carga P que va a producir una fuerza de fricción al mover una placa con otra. Entonces, para poder moverlo, vamos a tener que generar una cierta fuerza. Esa fuerza, bueno, aparte genera calor y genera desgaste, ¿no? Pero respecto a la fricción en sí, a la fuerza de fricción, vamos a definir al mu de fricción como la fuerza F, esa que necesitamos para moverla, respecto a la carga P. Hay dos tipos de fricciones, una estática y una dinámica. El ejemplo típico: uno está apoyado con una mano y se aguanta bien el peso del cuerpo, pero por ahí de golpe se vence a la fricción estática y se nos va la mano y nos caemos, ¿sí? Por ejemplo, en acero a acero,
la fricción estática es 0,78. O sea que por cada kilo que pese la placa, vamos a necesitar 780 gramos para poder iniciar el movimiento. Y después está la fricción dinámica, donde ya una vez vencido, pasa ahora a tener un coeficiente de fricción de 0,029, o sea, bajísimo, baja muchísimo. Asimilamos una lubricación con un esquí, que para que un esquiador se mantenga a flote, o sea, es una relación entre su velocidad, su peso, la superficie y la viscosidad del fluido. O sea, no sería lo mismo esquiar en agua que si pudiéramos esquiar en alcohol, un thinner, imagínense algo muy poco viscoso, esquiar en una miel. No sería lo mismo, ¿no? Las condiciones es esa: velocidad, peso, superficie y viscosidad del fluido. Cuando esas condiciones se dan, vamos a hablar de que está en una lubricación hidrodinámica o fluida. Fíjense que en esa lubricación hidrodinámica o fluida no hay contacto entre superficie y superficie. Fíjense que inclusive las crestas no se tocan, o sea, el lubricante genera una capa tal que no hay ningún contacto entre las dos superficies. Fíjense que en ese caso, la fricción, el coeficiente de fricción, puede valer entre 0,002 y 0,012. O sea, nada, es muy bajito. Y la capacidad portante, o sea, la carga que podemos llegar a soportar, ronda los 1.300 kilos por centímetro cuadrado. Ahora imaginemos que en el esquiador, la lancha empieza a ir más despacito, o el esquiador es más pesado, que es lubricación. Estamos bajando, digamos, cualquiera de esas condiciones, o sea que el aceite es menos viscoso, que la velocidad relativa es menor. Puede darse la condición de que empiecen a tocarse entre las crestas. Esta se le llama lubricación límite o mixta, que está ahí, digamos, al límite entre lo que es una lubricación fluida, como la de recién, hidrodinámica, o directamente ya sin lubricación. ¿Sí? Ahí fíjense que el coeficiente de fricción puede rondar entre 0,012 y 0,1. La capacidad portante baja a 20. ¿Por qué baja? Porque ya con el contacto entre pieza y pieza, esa pequeña fuerza ya que ya tenemos, va a hacer que se produzcan microsoldaduras. En el ejemplo ahí del esquiador, ¿sería que Sí. estuviera tocando el piso? Claro, sí, por supuesto. Exactamente, va tocando, y es como que iría tocando ya un poco el fondo. En la que sigue, si vamos a la parte de la lubricación, ya directamente está tocándose, va rozando permanentemente, entonces ahí ya hay un contacto neto entre las superficies, y bueno, el coeficiente de fricción es mayor ya de 0,1 y la carga no más de 1 kilo. Más de 1 kilo ya produciría problemas de desgaste grandes o temperaturas grandes. Bien, estos son los 3 tipos de lubricación. La ley de Petrov dice esto, que el coeficiente de fricción, 2pi cuadrado sobre, esto que está acá, diámetro, el D sobre C, sería el diámetro, el C, el huelgo diametral, el juego diametral, y después tenemos lo que es mu, que es la viscosidad absoluta, N, las RPM, y P es la carga. ¿Sí? Esto que está acá es un número adimensional, muy parecido a Reynolds, tiene mucho que ver con Reynolds en realidad, y según Petrov sería esta curva. En este gráfico sería, en el eje vertical, lo que es fricción, y en el eje horizontal, el parámetro mu por n por p que estaba acá. Que según Petrov, bueno, sería esta curva. Pero según Petrov es como que iría continuando hasta una fricción cero, en caso de que la viscosidad fuera cero o las RPM fueran cero. Y bueno, obviamente no es así. Llega un momento, o sea, Petrov describe la lubricación fluida, hidrodinámica. Pero apenas empiezan a tocarse las crestas, ya ahí se rompe Petrov, chao Petrov, y empieza una zona de transición que sería la sublubricación, o ya la zona 3 que está acá descrita, que sería ya directamente sin lubricación. Yo les aclaro, chicos, Petrov es el primero que hizo la teoría. Hoy ha evolucionado y ya hay fórmulas y hay descripciones mucho mejor que la de Petrov. ¿Sí? Petrov es la primera aproximación, digamos, que se hizo a un estudio de lubricación. El tema es poder lograr esa lubricación hidrodinámica, donde no hay contacto, esa lubricación ideal, digamos, ¿no? No siempre se logra, no en todas las condiciones se logra. En el caso de los ejes que giran, se da bien la lubricación hidrodinámica. Acá, fíjense, tenemos un eje girando dentro de un cojinete, por supuesto con una diferencia de diámetro exagerada, ¿no? Fíjense que estando parado, estando quieto, está apoyado el eje, supongamos un cigüeñal, un cojinete, o un árbol de leva también. O sea, pero todo el cigüeñal está apoyado en el fondo del cojinete. Vamos a tener contacto metal-metal. Una vez que empieza a girar, que empezamos a arranque, es como que fíjense que el eje busca rodar sobre la superficie, por fricción, rueda sobre la superficie del cojinete. Sigue habiendo todavía, sin lubricación, pero ya fíjense que se empieza a generar, por el mismo movimiento
del eje, que ya empezara a girar, un efecto de bombeo de aceite, por el mismo sentido de rotación, hacia la parte de adentro, hacia la parte donde hay contacto metal-metal. Llega un momento, o sea, que ese bombeo queda en un estado estacionario en este sentido, o sea, puesto así como unos casi 45 grados, donde la menor distancia está así como está representada en el dibujo. Donde indica la flechita es donde uno debería ingresar el aceite de lubricación, ¿verdad? Porque es donde tenemos mayor espacio, donde vamos a tener menos pérdida de carga para el ingreso del aceite. Y ahí, bueno, por supuesto, estamos logrando la lubricación hidrodinámica al no tener contacto entre pieza y pieza. Ese orificio donde ingresaría el aceite, siempre va a tener, digamos, esa inclinación. Sí, debería estar en ese punto, que es donde tenemos el mayor espacio, entonces donde tenemos el mejor ingreso de aceite. Todo lo que es cojinetes, y alojamientos, digamos, para el cigüeñal, está pensado en que entre el aceite ahí. No se olviden que la luz entre un cojinete y un cigüeñal, estamos hablando de, a lo sumo, centésimas. Entonces fíjense que acá en la parte de abajo a lo mejor tenemos 2, 3 milésimas de luz, y acá arriba a lo mejor tenemos una centésima. Entonces, si acá abajo tenemos una centésima, imagínense que para ingresar el aceite le va a costar bastante. Entonces, por eso es que es importante el orificio de ingreso esté estratégicamente colocado donde la luz es mayor. Tipo de desgastes. Acá están enumerados, ya vamos a ver cada uno. Tipo de desgastes, bueno, primero desgaste adhesivo. Es un poquito el que hablábamos recién, o sea, cuando hay contacto entre crestas, que se producen temperaturas muy altas, que hace que instantáneamente se funda el material y, bueno, o sea, haya microsoldaduras. Eso va a hacer que, digamos, haya un desplazamiento de un material de una superficie a la otra, o de última, también desgarros, ¿verdad? Que eso produce basura. El abrasivo ya es una basura que está dando vuelta y, bueno, y está rompiendo, está mecanizando, digamos, superficie y rayando, produciendo desgaste y a su vez también más basura. El corrosivo, que el más común es el producido por el oxígeno o por el agua, que produce oxidación, tomando la oxidación como uno de los tipos de corrosiones, pero puede haber también otro. No se olviden que un motor, por ejemplo, tiene azufre, lo azufre más el agua, producto de la combustión, ácido sulfúrico, y, bueno, también produce corrosión. Acuérdense que una de las funciones del aceite es evitar la corrosión. Es debido a esto fundamentalmente, al ácido sulfúrico que se produce dentro del motor, la acidulación que va teniendo. Erosivo, todas esas partículas que están dando vuelta, nos va produciendo como un arenado, una especie de fatiga. Son microfisuras que se producen en la parte por debajo, digamos, de la superficie, debido a altas presiones. Esa fisura en determinado momento produce que se desgarre el material y más basura todavía. La fatiga hidráulica, por llamarlo de alguna forma, no tiene nada que ver con fatiga recién, pero es una especie de fatiga también. Es una partícula que por lo general tiene el tamaño parecido al huelgo, que está rodando entre las dos superficies. Cuando rueda, produce una fisura. Esa fisura, debido a las variaciones de presión de aceite o de cargas, eso se va propagando y se termina desprendiendo, produciendo el desgaste, el pocito que queda acá, queda como desgaste, y más basura. O sea que fíjense que la basura es una especie de catalítico, o sea, mientras más basura tenemos, más desgaste vamos a producir. ¿Te escucho? Sería que el abrasivo provoca el desgaste por fatiga hidráulica, digamos, porque tiene esta Claro, partícula grande. Sí. exacto, una va produciendo la otra. Todas producen basura, todas, ¿eh? No hay un caso que no produzca basura. O es un efecto en cadena. Bien, el otro es cavitación, que también se da en motores, pero el efecto más claro acá está explicado en una bomba hidráulica, donde tenemos una zona de baja presión, acá me estoy señalando, una zona de alta presión. Cuando hay vacío acá, una baja presión, lo que se puede producir es una burbujita. Esa burbujita puede ser aire disuelto en el aceite o que se evapore alguno de los componentes más livianos del aceite. Esa burbujita, cuando llega de la zona de baja presión a la zona de alta presión, implota. Implota muy violentamente y va produciendo un pocito. Y como por lo general donde se produce cavitación es siempre en la misma zona, después se va a producir al toque otra burbujita, va a volver a implotar y así, va a ser multiplicado, ¿no? Porque la cavitación se produce siempre en el mismo lugar. La bomba centrífuga se ve mucho. Claro, sí. Sí, no, centrífuga, bueno, por ejemplo, es muy, muy crítico en lo que es turbinas hidráulicas, ya vamos a ver. Incluso en las turbinas hidráulicas, al principio, que no se conocía el fenómeno, se pensó que era corrosión, porque fíjense, acá estas fotos, estas microfotografías que hay acá, es cavitación. Al principio se pensó que era corrosión. Entonces, bueno, se dejó de hacer a lo mejor rodetes o turbinas de bombas o turbinas propiamente dichas, de lo que es fundición o acero, y se empezaron a hacer de bronce
se seguía rompiendo, se seguía gastando, acero inoxidable, se siguen gastando, o sea, no tiene nada que ver con el material, no es corrosión, es cavitación. O sea, el material que le ponga se va a cavitar lo mismo, hasta que se comprendió el fenómeno. En la bomba hidráulica, por ejemplo, es típico acá. Este desgaste acá está indicando que hay cavitación. Control de contaminación. Voy a ir muy rápido, nombro así, pero muy rápido porque sí lo vamos a ver después en hidráulica. Es una parte importante del curso de hidráulica. Pero lo doy justamente porque no sé si lo vamos a poder dar este año el curso. Cada vez que doy el curso de hidráulica les digo esto. Si van a trabajar en algún momento de mantenimiento, este tema, puntualmente este tema, les puede notar un porotazo. Nadie le da bolilla y realmente es la panacea. Esto es, le estoy vendiendo el frasquito de la pócima de la vida eterna para las máquinas. Y así me siento cuando lo explico. Origen de falla de sistema hidráulico, fíjense, culpa del fluido hidráulico 80%. Ojo, estoy hablando de hidráulica acá, porque yo lo tengo preparado para hidráulica. Pero esto funciona para motores, funciona para rodamientos, funciona para una caja, todo lo que es lubricación. SKF, por ejemplo, ha hecho muchísima investigación y todo lo que está acá aplica tal cual para lo que es rodamientos. Por ejemplo. Bien, culpa del fluido hidráulico, o sea, origen de fallas, ¿no? 80%. Factores mecánicos 10, eléctricos y otros. Otra estadística. Origen también de fallas. Primero, contaminación del fluido. Segundo, fuga del fluido. Tercero, propiedad física del fluido. Cuarta, propiedad química. Quinta, cavitación del fluido. Sexta, temperatura del fluido. Recién en séptimo lugar aparece algo que no sea culpa del fluido. Fíjense que las 6 primeras causas son culpa de alguna u otra manera del fluido, del aceite. ¿Verdad? Bueno, en sistemas hidráulicos se rompen fundamentalmente las bombas, 35%, los cilindros, los controladores de presión, flujo y otros. Medición de la contaminación. Esto nace, estos sistemas, estos estudios y demás, nace fundamentalmente en la industria aeroespacial, naval, después sigue mucho con la minera y la verdad que incide muchísimo en lo que es las roturas. Bien, esto es un código NAS de limpieza, no se aplica mucho. Lo que está dando esto es, fíjense, una clase de limpieza 00, 0, 1, 2, el número correlativo. Y lo que está dando es la cantidad de partículas, de acuerdo a los tamaños, tenemos 5 15 micrones, 15 25, 25 50, ¿está? Y está dando la cantidad de partículas por cada tamaño. Por ejemplo, vamos a ver limpieza clase de 5, supongamos. Para que cumpla, según NAS, un código de limpieza 5, tiene que tener, por ejemplo, partículas de 5 a 15 micrones, menos de 8.000 partículas, en 100 centímetros cúbicos, ¿no? En partículas de 15 a 25 tiene que tener menos de 1425, partículas de 25 a 50 menos de 253, y así. La NAS me está pidiendo, para que cumpla un código de limpieza, una cantidad máxima de partículas para cada tamaño. La macana de esto es que supongamos, puede pasar dos cosas, que yo a lo mejor tengo solamente en un particulado, supongamos un 25-50, en vez de tener 253, tengo 300, y ya, culpa de ese tamaño de partículas, ya me pasé un código 6. Cuando a lo mejor, en mi sistema, partículas de 25-50 no molestan. Es un mal ejemplo, tendré que haber medido quizás a partículas más chiquitas. Las partículas de 25-50 siempre molestan. Quizás lo que pueden llegar a no molestar en algunos sistemas son de 5 a 15. Y bueno, la idea es esa, que yo para cumplir un código, cumplir con todas las cantidades máximas en todos los códigos, en todos los particulados. El código ISO, ¿qué hace? Fíjense acá abajo tenemos 2, 5, 15 y 20. En realidad hubo un cambio en las ISO. En realidad acá está tomando las ISO vieja. Esto está tomando 2, 5 y 15 micrones, cuando en realidad ahora es 4, 6 y 15, creo. Cambió el tamaño de las partículas. Lo que hace ISO es decirte, bueno, por ejemplo, acá tenemos, abajo tenemos tamaño de partículas, 2, 5, 15. En el eje vertical tenemos la cantidad de partículas, 1, 2, 3, 4, 8. A partir de ahí tenemos exponente 1, o sea, 1,6 por 10, o sea, sería 16, ¿me explico? A partir del 1, que está acá, sería por 100. Acá a partir de acá sería por 1000, acá por 10.000, ¿está? Es exponencial. Entonces, supongamos este que está acá. Hicimos una muestra, tomamos ¿qué? En partículas de 5 micrones, tenemos 7.500 partículas. 7.500, venimos, sería más o menos por acá, hasta el cursor ahora. Después medimos la cantidad de partículas de 15 micrones y nos dio 300, sería más o menos por acá. En vez de hablar de 7.500, 300, 10.000, que son números muy altos, lo que hizo poner un número correlativo, que es el que está acá a la derecha, que es correspondiente a estos grupos de cantidades. El número 1 se corresponde entre 0 y 2, el número 2 entre 2 y 4, el número 3 entre 4 y 8, y así. Va logarítmicamente aumentando. Por ejemplo, el grupo 19 sería entre 250.000, ¿está bien? Y 500.000, porque es 10 a la quinta. Entonces, el ejemplo que tomamos recién, vamos a tener, dijimos, para partículas de tamaño 5, 7.500 partículas,
Entonces correspondería al número 13. Y después, en 15 micrones, serían 300 partículas, sería por acá, ¿sí? 300 micrones sería por acá, correspondería al número 9. Entonces el código, en este caso del aceite, que este aceite que se terminó, es 139. Si yo hubiera tomado 2 micrones también, a lo mejor que yo, supongamos que tenga, qué sé yo, 32.000, hubiera tenido un código de 16. Entonces el código tendría 3 números, sería 16, 13, 9, correspondería a 2, 5 y 15 micrones. Pero yo puedo elegir que tenga 3 números o tenga 2 números. Con 3 números estoy también teniendo en cuenta los 2 micrones, y con 3 números no me hace falta, a lo mejor que en particular medir esas partículas tan finitas, y tomo solamente 2 números. Y tengo libertad de moverme, no como la NAS, que yo para tener un código, por ejemplo el 6, tengo que tener un número determinado de K partícula. Yo acá puedo exigir, por un sistema mío, en vez de 13.9, puedo exigir 13.8 o 13.11, qué sé yo. Me da libertad de yo elegir qué código de limpieza de acuerdo a lo que yo quiera. Esto, por ejemplo, es un estudio de análisis de aceite, está de una máquina, en este caso un establecimiento de manantial, esto es la aceitera General Diesel, el tractor 020, está la fecha, el que ensayo, está el número de horas, qué aceite lubricante, en este caso es de motor, fíjense, aceite de motor. El código recomendado era un 18C14 y el obtenido del producto de análisis de aceite 212018. Acá están los gráficos. O sea que el código de limpieza estaba por sobre, digamos, el recomendado. Incluso, bueno, la micrografía puede determinar qué tiene también, algo interesante también, con qué está ¿Se contaminado. recomienda de manual, digamos? Bueno, ese es un tema. ¿Cuál es el código? ¿Cómo elegir un código recomendado? Puede ser de manual, o sea, vos compras un torno, control numérico, supongamos. Bueno, una de las cosas que debería decirte, tu aceite tenés que tenerlo en tal código. Es más, es una cuestión de garantía. Así como te dicen, enchufarlo a 380 volt, tienen que decir, bueno, tu aceite tiene que estar en tal código. Se te rompe la máquina, viene un perito, te saca una muestra de aceite, y si estás fuera de código, es igual que si hubieras enchufado una máquina a 500 volts, las mismas consecuencias. Insisto, en el hidráulico se ve mucho más extendido, esto es cómo se mide y demás. Esto es una forma de medirlo, esta es otra, con equipos electrónicos, donde se pone la muestra y un láser va midiendo, o equipos portátiles, o fijos, perdón, como estos, se ponen en las cañerías, y directamente va midiendo instantáneamente, permanentemente. Y esto le va mandando, qué sé yo, un PLC, supongamos, le va mandando el estado de limpieza de los aceites. Así de importante es, chicos. Por ejemplo, acá tenemos distintos tipos de limpieza. ¿Ves? Lo que se hace es tomar una muestra, básicamente se lo diluye para que sea más livianito y se lo hace pasar por un papel de filtro. Y se ve qué queda en el papel de filtro. En base a una comparación se determina el código. Por ejemplo, esto es un código 14129, esto es un 151310, esto que está acá es característico de un 181613 y así, va subiendo. A ver, les pregunto, un aceite nuevo, ¿qué código de limpieza tiene para ustedes? 18, 16, 13. Sí, por ahí debe 18, venir 16, sucio ya. 13. Sí. Supongo Bueno, que dependerá de la calidad del aceite, ¿no? no, hay normas. Ya vamos a ver después que para que se clasifique un aceite de determinada categoría, una de las cosas que tiene que cumplir es el código de limpieza. Sí, quizás un 15, 13, 10. En realidad, fíjense, aceite nuevo tambor, 22, Ah, 20, 18. Si me vuelvo a la de recién, estaría entre estos dos, digamos, entre los dos más sucios. Y ojo, que es así, no es que nos mientan. Si ustedes van a las características de un aceite, van a ver que el código de limpieza se parece a este. Viene horrible, el aceite nuevo viene muy, muy sucio. Bueno, esto que está acá, si ustedes abren un circuito típico de hidráulico, seguramente van a encontrar algo así. Esto es una filtración buena y este es el que dice el fabricante que cómo vas a tener voto de aceite. Mentira, por supuesto, esto es imposible. Incluso, fíjense, esto que está acá es de ExxonMobil, de México, que te dice, mi aceite nuevo en tambores, mi aceite, te está diciendo ExxonMobil, es esto, tiene 2118. Si vos querés, yo te vendo un aceite 1513, que está en mini contenedores. Acá no existe en Argentina, creo esto. Está en México, sí. Te vende un aceite más filtrado. Por eso es que uno debería, antes de meter un aceite a un motor o a un circuito hidráulico, prefiltrarlo y después meterlo. Pero, ingeniero, Sí. eso para un auto, ponele, supongamos que lo más común ya es mucho, ¿o no? Que ya es mucho cual. Sería pagar mucho ese mini contenedor. Es la vida, Digo que se va la vida del motor en esto. En los lubricentros de los campos, en 8 campos, hicimos esto. Fíjense que acá se alcanza a ver acá, que acá está una maquinita de filtrado. ¿Alcanzan a ver acá en este cursor?
Bueno, y acá los tamboretes son fijos. Entonces, por cada tambor de aceite nuevo que venía, se filtraba el aceite y se mandaba a esos tambores limpio. ¿Está? Limpio, aceite limpio. Se prefiltraba el aceite, se trasvasaba a otro tambor limpio. Este es del otro lado, del lubricentro, bueno, y acá están los picos. Y se hizo un montón de cosas, se hizo capacitación de la gente, que el aceite no tuviera contacto con la atmósfera y demás. Implica un montón de gastos. Inicial para la puesta en marcha, pero inicial en lo que es parar la contaminación, parar la boca de carga, una inversión en el lubricentro, lo que es manipulación de aceite y demás. Pero es por 10 lo que se multiplica la vida útil. Es impresionante, es muchísimo. Que una de las cosas, hacer análisis no solamente determinar el código, para ver cuánto tenemos, sino también qué tenemos. ¿Tá? Fíjense en esta foto, acá se ve que está gastando algo de bronce. Fíjense que hay fibras, típico de mantenimiento y demás. Hay especies de álbumes donde te están mostrando qué podés encontrar cuando vos miras al microscopio de aceite, como para que vos hagas un mantenimiento predictivo, preventivo por lo menos. Típico aluminio, tenés tierra, tenés sílice, silicatos, tenés, qué sé yo, acá esto hay fibra. Esto es un estudio de rotura de máquina, lo que hablábamos recién. Fíjense acá, en el eje vertical tenemos códigos ISO. Acá tenemos, la línea roja es para 5 micrones y la amarilla 15 micrones. ¿Tá? Por ejemplo, fíjense que por un código 2620 se rompe cada 100 horas. Si yo me voy, por ejemplo, ahora a un código 1913, son 1000 horas. Por 10 aumentó el tiempo de parada por fallas en horas. Si yo me voy ahora a un código de limpieza acá, que sería 11.5, el tiempo entre paradas, 10.000 horas. ¿Ves que es logarítmico, es impresionante? No sé si vieron qué es selección de rodamientos con el melante máquina. Que SKF tiene un coeficiente que está en función del control de la limpieza del aceite, para lo que es la determinación de la cantidad de horas que da un rodamiento. Es esto mismo. Por ejemplo, para la aceitera general de ese decimos, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el código de limpieza que vamos a elegir? Por supuesto que tuve en cuenta un montón de cosas, qué tipos de elementos tiene, qué tenemos que proteger y demás. Y decir, bueno, lo ideal hubiera sido un código determinado. Por supuesto que uno decía, bueno, vamos a elegir un código con el de arriba. Bueno, está bien, pero para hacer eso tenés que, no sé, gastar mucha plata en filtros, muchísima plata, mucho control. Entonces, bueno, pusimos un código, un intermedio, que es bastante bueno, y probamos con filtros más o menos normales, no tan caros, porque también los precios de los filtros suben logarítmicamente también con la calidad, y no fue bien, la verdad que no. Fíjense este caso acá, bombas. La mejora entre 4 y 10 veces del aumento de la vida útil de bombas. Transmisión hidrostática entre 4 y 10 veces. Válvulas entre 3 y 300 veces. Bueno, una cuestión de agarrotamiento. Pero salgamos de lo que es hidráulica, rodamiento de bolas, hasta 50 veces el aumento de vida. Cojinetes, 10 veces. Los mismos fluidos, los mismos aceites, acá es hidráulico, pero puede ser cualquier aceite, aumenta muchísimo la vida por el tema de la oxidación. No es solamente partículas lo que hay que analizar para el caso de un motor, hay que hacer mucho más análisis. Ahí sí, hacer un análisis completo de aceite de un motor sale más caro que cambiar el aceite. Bueno, ¿cómo controlamos la contaminación? Está el tema de los filtros, es otro misterio. Todo lo que es lubricación, aceite, hidráulico, por general es todo misterioso, está todo adentro. ¿Cómo sabes si un filtro es bueno o es malo? Por fuera son todos iguales, o sea, una chapa que puede tener mejor pintadita las letras de varios colores, un dibujito, pero lo que importa está adentro del filtro. No importa la calidad del papel, la cantidad de papel, el cómo está armado. Entonces, bueno, un filtro, uno puede decir, bueno, tal marca es buena, tal marca es malo. Bueno, en realidad existe una forma de medir lo que es el beta del filtro. Lo que se hace es meter un filtro en una máquina que se le mete un fluido que está contaminado, controladamente, con una determinada cantidad de partículas, y un determinado tamaño de partículas también. ¿Tá? Supongamos, se hace pasar por el filtro 200.000 partículas, supongamos que salgan 1000. Lo que se hace es determinar el beta, que es eso, la cantidad de partículas de entrada dividido la cantidad de partículas de salida. En el ejemplo este de acá, el beta es 200.000 dividido 1000 es 200. Fíjense que aparece acá un X, beta sub X. Ese X se refiere al tamaño de la partícula. ¿Sí? No es lo mismo filtrar 100 micrones, que sería fácil, a filtrar 2 micrones. O sea, no es lo mismo el beta de 2 que el beta de 200. Como el beta cambia mucho, cambia entre 0, 100, 200, 300, cambia mucho. En vez muchas veces de hablar de beta, se habla de la eficiencia, que es una relación del beta. O sea, la eficiencia es 1 menos 1 sobre beta por 100. Entonces, por ejemplo, cuando el beta es 2, ¿qué quiere decir? Que frenó la mitad. Entonces es un 50% eficiente. Beta 20 frenó el 95%, beta 100 99%, y así. Entonces,
habla de eficiencia. A un fabricante le conviene el beta, porque fíjense que beta 2, 20, 75, 100, 200, porque beta 200 parece que fuera el doble del 100, cuando en realidad, fíjense que en porcentaje frena un 0,5% nada más. Otro tema es la manipulación. Fíjense lo que es esto. ¿Sí? La manipulación del aceite, cómo lo mantenemos al aceite. Estamos hablando de partículas y demás. Fíjense, todo esto que está acá, baldes, embudos. Esto debería estar prohibido. Graseras abiertas. Terrible, o sea, es muy, fíjense acá, la grasera abierta acá arriba. Estamos hablando de partículas, de micrones, y después tenemos una grasera abierta. O trasvasamos, le ponemos un aceite con un embudo, un motor. Eso es terrible. O sea, por más que limpiemos y trapiemos el embudo, y lo sopleteemos, qué sé yo, lo mismo tenemos mugre. Bueno, fíjense, por ejemplo, trabajo que han hecho acá en esta fábrica, de antes y después. Fíjense cómo acá han invertido en lo que es equipo de filtrado. Fíjense acá los microcontenedores, eso de aceite. Fíjense los botellitas esas abajo, ¿las ven? Que tienen distintos colores. ¿Tá? Estos son justamente para hacer el trasvasado último, o sea, para rellenar aceite en un cárter, en un circuito hidráulico, y con distintos colores para cada tipo de aceite, que no se mezcla. Bueno, fíjense este lubricante, pichichi, ¿eh? El mantenimiento aéreo de aviones andan con el aparatito midiendo partículas permanentemente. Insisto, lo que es aviación, lo que es naval, lo que es minero, le da muchísima bola a esto. En Chile, todo esto está recontra aceitado, para la redundancia. Acá en Argentina, pocos lados lo conocen. Sí lo conocen nuestra minera, naval, en Buenos Aires, Mar del Plata, por ahí, Bahía Blanca. Pero lo que es industria mediana, chica, no tiene ni idea, ¿eh? No, es todo un campo para aplicación muy interesante. Pero es muy grande el gasto inicial. Y sí, lleva un diagnóstico previo, primero de dónde ingresa el mugre, el estado inicial, digamos, todo estado inicial, qué inversión hay que hacer. Por ejemplo, a ver, que eso, tener no sé, un tractor. A ver, ¿por dónde está perdiendo aceite? Pues todo lo que sea pérdida de aceite es un ingreso de mugre, o sea, reparación de todas las pérdidas, cambiarle todas las bocas de llenado, los respiraderos, bueno, los acopios rápidos es todo un tema también, y después los filtros, fundamentalmente los filtros. Entonces, inversión inicial, y después empezás. Eso se lo mostré. Bueno, fíjense, por ejemplo, esta gráfica que hicimos, cuando arrancamos estaban acá el código, eran 26, 24, 22, cualquier cosa. Y lo que nos fijamos nosotros es el código 18, 16, 14, ese es el código que nos habíamos fijado. Y después fuimos haciendo análisis de aceite cada tanto, sin saber tampoco cada cuánto deberíamos hacerlo. Por ejemplo, hicimos 1, hicimos 2, acá el vicio. Al tercero empezó a aumentar un poquito, ya en el cuarto se nos fue el código. Acá lo que hicimos no es tirar ni mucho menos, sino hacer un refiltrado. Se toma el aceite de los depósitos, se lo filtra y se lo mete adentro nuevo. O el aceite de motor, no es que se lo tire el aceite. Se lo volvió a código y así se hizo un estudio estadístico de la evolución de los códigos. Vamos a características lubricantes. Bueno, acá tenemos, en este caso, fíjense que es el aceite Helix Ultra 5W40. Ya arranque, ya empezamos a ver cosas raras, 5W40, vamos a ver qué es eso, algunos lo saben, otros no. Acá viene para qué, unidades, y después empieza cuadritos como estos, API tanto, ASEA tanto, un nombre marcas acá, y después, bueno, hay muchas condiciones de higiene y manipulación, por lo general ahora en casi todas las hojas técnicas, y después tenemos acá otras cosas como grado de viscosidad, fíjense, densidad, viscosidad cinemática, no sé en qué unidades, 40, 100, bueno, un montón de cosas acá que al final del día esperemos entenderlas. Lubricante. ¿Qué es un lubricante? Cualquier sustancia que se interpone en el movimiento relativo a la superficie en contacto, evitando la fricción y el desgaste. Clases por el estado: líquido, sólido, semisólido, gaseoso. Fundamentalmente el que vamos a ver es el líquido y particularmente el aceite mineral. Si tuviéramos un cruce de rodamientos, también deberíamos ver el semisólido, serían las grasas mineral. Pero bueno, en el curso de motores vamos a usar fundamentalmente aceites minerales o sintéticos también. Arrancamos ya con distintos parámetros, distintas características de los aceites. Uno es la viscosidad. Viscosidad dinámica o absoluta, que es lo mismo, porque muchas veces se confunde, porque por ahí lo hablan de viscosidad dinámica y por ahí hablan de viscosidad absoluta. ¿Se acuerdan de David Petrov? Hablaba de viscosidad absoluta. Bueno, es la dinámica, es la misma. Y básicamente es la resistencia al desplazamiento, es la resistencia a fluir. En realidad es la resistencia al corte. Pero bueno, intuitivamente es cuánto fluye. La unidad es el poids, con la letra P, pero el poids es muy grande, entonces por general se usa el centipoids, que en CGS sería gramos sobre centímetro por segundo, o bien pascal por segundo. El viscosímetro que más intuitivamente describe la definición de la viscosidad dinámica es este. Este tipo hace un recipiente,
que tenemos una temperatura determinada, con un orificio determinado, y vamos a medir un tiempo en el cual fluye. Esto es un tipo de viscosímetro. Después está la viscosidad cinemática, que es otro tipo de viscosidad, es la viscosidad dinámica, la que vimos recién, dividida la densidad. O sea, el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad. Ese se mide en stock, pero también como unidad muy grande, en general se mide en centi-stock. Otras unidades, usuales también, lo van a escuchar por ahí, es el grado Engler, son ya unidades que se derivan de un tipo de viscosímetro. Como unidad son centi-stock y centi-poids. Estos son derivados de tipos de viscosímetros. El grado Engler y el segundo Cyber universal. Estos que están acá abajo son valores, en el caso de hidráulica, valores típicos de viscosidad en grados Engler, en centi-stock y en segundo Cyber universal. Ejemplos de viscosímetros, por ejemplo, con el Cyber, es muy parecido al ejemplo que dimos recién. Este, por ejemplo, se basa en el efecto de corte que tiene el aceite. Es una máquina, una especie de batidora. Acá tiene un motorcito que va rotando, un batidor, y lo que va tomando es el torque que va sintiendo el batidor. Y eso lo traduce a unidades de viscosidad. Fíjense inclusive que puede tener varios batidores acá, para distintos valores de viscosidad poder medir. Después hay viscosímetros líquidos que pueden funcionar por gravedad. O sea, supongamos metemos un aceite, vamos a tener, fíjense acá, un enrase acá, otra liñita acá. Entonces vamos a medir el tiempo en el cual un aceite, o un fluido, cualquiera, pasa entre un enrase y otro. Pueden funcionar por gravedad, o sea, por propio peso, o por vacío, al revés, pasando de abajo hacia arriba. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta la temperatura. Fundamentalmente, es fundamental. El tema de la temperatura es fundamental. Este es un viscosímetro de bola, o sea, acá adentro se supone que hay una bola, y en base a la inclinación también se ve qué tiempo demora una bolita acá adentro de ir de un punto al otro, a un ángulo determinado. Fíjense la cantidad de viscosímetros que hay. Como hay tanta variación de viscosidad, imagínense desde medir la viscosidad de un alcohol, un thinner, ¿sí?, a medir la viscosidad de una grasa, de un dulce de leche. Incluso algunos miden en viscosidad absoluta y otros miden en la viscosidad dinámica. Dinámica o cinemática. Ya conocido lo que es la viscosidad, en realidad en un aceite no vamos a hablar directamente, en un aceite de motor, no hablamos directamente de los centi-poids o los centi-stock, sino que se habla de la viscosidad en grado SAE, SAE 30, SAE 40. Lo que hace SAE, fíjense, lo que le pone es una viscosidad cinemática a 100 grados, que no está acá en la tabla, pero es a 100 grados, mínima y máxima. O sea, vamos a ver, por ejemplo, un SAE 20, supongamos. Un SAE20 tiene que estar entre 6,9 centi-stock y 9,3. El grado SAE está hablando de la viscosidad, pero poniéndole cotas como tolerancia. Y también pone un límite de cizallamiento a alta temperatura, 150 grados, que es en centi-poids. En vez de hablar de centi-stock a tal temperatura, directamente hablamos de SAE, donde SAE dice, bueno, tenés que tener tales viscosidades a tales temperaturas. Y después están los grados W de invierno en inglés, donde toma viscosidades a bajas temperaturas. Supongamos el 10W a 7000 centi-poids a menos 25 grados. Y también que tiene que tener 60.000 centi-poids a menos 30 grados. Uno tiene en cuenta, fíjense, el arranque en frío. Esto tiene en cuenta la bombeabilidad. ¿Qué es la bombeabilidad? No lo vimos todavía. La temperatura en la cual el aceite todavía se mantiene líquido, no se transforma en una grasa. Entonces, un aceite 15W todavía tiene que tener un valor de 60.000 centi-poids a menos 25 grados. Un 20W a menos 20 grados, un 25W a menos 15. Y el revés, para arriba, vamos para arriba. Vamos, qué sé yo, el 0W todavía tiene que tener bombeabilidad, o tiene que tener, digamos, esos 60.000 centi-poids a menos 40 grados. Y para arranque frío, fíjense que va cambiando tanto temperatura como la viscosidad. Acá en bombeo no, fíjense que mantiene un solo valor y va cambiando la temperatura. En cambio, lo que es arranque en frío cambia las dos cosas, cambia la viscosidad y cambia la temperatura. Y también pone una mínima cinemática a alta temperatura, 100 grados. Esto es el famoso SAE. Uno va y damos un aceite del 20, un aceite del 30, o ya vamos a ver también un 15W40, pero sale de acá. Es el grado SAE lubricante. Esto es muy importante. Digamos. En motores se usa mucho más esto, se usa esto, les diría, en lugar de la viscosidad en centi-poids o centi-stock. Y después está la misma tipo de categoría, SAE también, pero para lo que es aceites de transmisión, para engranaje, para caja. Cambia el número, son números más grandes, 80, 35, y también pone condiciones a 100 grados de mínimo y máximo. Y el W también le pone una temperatura mínima para determinada viscosidad, y otro para 100 grados también. Después también hay un grado ISO parecido a lo que SAE, pero esto se usa más que nada en hidráulica. Lo mismo también. ISO está poniendo valores de viscosidades
a determinadas temperaturas. Esto se usa más que nada en lo que es quizás aceites hidráulicos. Por ejemplo, el aceite hidráulico más común es el 68. Para lo que es direcciones hidráulicas de auto, por ejemplo, se usa un 32, ¿no? O un 15. Bueno, acá hay una tablita de equivalencias entre lo que es SAE motor, SAE transmisión, el ISO, que hablábamos recién, y el AGMA, que es otra categoría que no vimos, pero bueno, que es similar. Fíjense, otra cosa, también la gente tiene, por ahí se confunde. Se cree que un aceite de motor, un aceite de caja, es mucho más viscoso que un aceite de motor. Fíjense que no es así. Un 80, por ejemplo, de transmisión, fíjense que equivale a un 20-30. Un 90 equivale entre un 40 y un 50. No es mucho más viscoso. Otro parámetro importante, el índice de viscosidad. Lo explico así. Supongamos que yo tengo un motor determinado y en la característica del motor me dice, bueno, en condiciones de funcionamiento, o sea, más o menos 100 grados, tiene que tener cierta viscosidad. Yo me voy a las tablas de las viscosidades de los aceites y me fijo que una SAE 40, supongamos, a 100 grados tengo la viscosidad esa acá que me dijo el fabricante que debería tener. Perfecto. Resulta que a temperatura de arranque, el SAE 40 tiene esta viscosidad de acá, ¿tá? Y a lo mejor el fabricante me dijo, no, la viscosidad que tiene que tener para el arranque es como máximo esto. Entonces digo, bueno, está bien, me fijo en la tabla de aceite, que a lo mejor un 15W me cumple eso, está que acá la temperatura de arranque tiene una viscosidad menor. Está bien, pero cuando una vez que el motor esté en marcha, voy a tener la viscosidad esta ahora. Si me viene demasiado abajo la viscosidad, ya cuando está a régimen el motor. Entonces, ¿qué hago? ¿Le pongo un aceite y cuando caliente el aceite lo cambio? Bueno, en realidad lo que yo voy a elegir es un aceite que tenga a temperatura baja la viscosidad de un 15W y a temperatura alta la viscosidad de un 40. Es un aceite que varía menos su viscosidad respecto a la temperatura, que es una característica que tienen los aceites mala, es que cambia muchísimo la viscosidad con respecto a la temperatura. Con aditivos se logra que cambie menos y lo que logramos son los aceites que se llaman multigrados. Por ejemplo, un 15W40. Es un aceite que a la temperatura de arranque tiene la viscosidad de un 15W y a la temperatura de funcionamiento tiene la viscosidad de un 40. Eso está regido por lo que se llama índice de viscosidad de un aceite. ¿Qué es esto? Fíjense, un aceite que está frío va a tener mucha viscosidad, cuando está caliente, poca viscosidad. Un aceite que ideal sería esto, que por más que esté frío o esté caliente, tenga siempre la viscosidad. Eso sería lo ideal. Obviamente que es imposible, pero bueno, es lo que se tiende a hacer. Y el índice de viscosidad lo que es eso, lo que logra es eso. Un gran índice que sea poco sensible a la variación de temperatura. Acá tenemos las curvas rectas, que en realidad son rectas porque está puesta la viscosidad en escala logarítmica, si no, no serían rectas. Que acá tenemos distintos aceites. Estos acá son los ISO, en realidad, aceites ISO. Pero bueno, si fueran SAE sería lo mismo. Fíjense cómo cambia. Fíjense acá aparece una línea casi horizontal, que está acá, que es un fluido hidráulico para aeronáutica. Imagínense un avión que sale de un aeropuerto en Miami a 50 grados sobre la pista, y en 10 minutos está a 10.000 metros de altura, 30.000 pies, a 60 grados bajo cero. Terrible la variación tiene de temperatura. En esos aceites, obviamente, necesitamos que el índice de viscosidad sea muy alto. Entonces, bueno, vienen fluidos que, fíjense, prácticamente horizontal, ¿no? Es increíble. Por supuesto que estos aceites ya no tienen nada, ¿no? Son fluidos totalmente sintéticos. El grado API es la calidad mínima en cuanto a las prestaciones de un aceite que tiene que cumplir. Fíjense, por ejemplo, arrancó de SA, la categoría S, después se refiere a motores Otto, encendido a chispa, spark, de chispa, en inglés, la S. Y arrancó con orden alfabético, o sea, la SA, SB, CD, etc. Ya la SA, fíjense, fuera de circulación, por ejemplo, no contiene aditivos, no adecuado para uso en motores de automóviles y gasolina fabricados desde 1930. Su uso en motores más modernos puede causar un desempeño no satisfactorio o dañar el equipo. Bueno, se fue agregando prestaciones a los aceites. Supongamos, el SA no tenía nada, era aceite mineral sin ninguna característica especial. Al SB se le empezó a que sea, que tenga alguna propiedad de alta presión. Al SC que sea antiespuma más alta presión. Al SD que sea antiespuma, alta presión y que aguante más temperatura. Bueno, así, no estoy inventando, pero es más o menos así. O sea, las categorías S de API se refiere a eso, a qué prestaciones tiene que tener un aceite, siempre con valores, ¿no? Ustedes van a ver que un aceite se supera las normas SL, supera las normas SM. SM creo que es la última. Dice, para todos los motores de automóvil en uso en la actualidad, los aceites SM introducidos en el año 2004, están diseñados para brindar su mayor resistencia contra la oxidación, mayor protección contra formación de depósitos
una mejor protección contra el desgaste y un mayor desempeño a baja temperatura durante la vida del aceite. Bueno, algunos aceites SM pueden cumplir además con la certificación ILSAC más reciente, igual, y así. Entonces se refiere a eso. Yo les aclaro que un aceite para que cumpla una categoría API es muy costoso. Tiene que mandar, que sea a Estados Unidos, no sé, 2.000 litros y aparte mantenerla también, porque hay auditorías permanentes para tener esta categoría. Por eso muchas veces cuando se habla de que un aceite es mejor, otro es peor y demás, muy difícilmente hoy se puede decir que un aceite sea malo. Si cumple con las normas API y lo tiene puesto el sello API, bueno, es como las ISO. Yo no puedo decir cumplo normas ISO, porque a mí se me ocurre ISO 9000, supongamos. No, si yo le pongo algo que estoy cumpliendo con las ISO 9000, viene la ISO y no es real, digamos, no tengo una auditoría, todo un sistema de auditoría y controles permanentes de alguna empresa auditora, me manda un juicio. Con API pasa lo mismo. Si un aceite está cumpliendo con norma API determinada, SM, supongamos, ha hecho las cosas bien. Lo mismo, de categoría C, CA, CB, CC, que sería para el equivalente en diésel de las Cs de compression, encendido por compresión. También, a medida que fueron agregándole características, mejoras, particularidades, propiedades a los aceites, bueno, fueron aumentando esta categoría. Hay aceites que van a ver que cumplen ambas normas. También hay otras, como por ejemplo las normas ASEA, donde también tienen algo parecido a API, pero ya no es tan común, digamos, con la norma API, no está en la aplicación tan extendida, donde también ASEA tiene A1, A2, A3, A4, etcétera, donde también se fueron mejorando las prestaciones y, digamos, para cumplir con una de estas, el aceite a su vez tiene que tener esas determinadas características. Otras características que podemos ver es la densidad, o sea, la masa dividido el volumen. Punto de inflamación es la temperatura a la cual yo puedo someter un aceite hasta que no se prende fuego. Hay lo que se llama flash point, lo cual es muy simple. O sea, yo pongo una vasija en un calentador, un termómetro y algo que tenga fuego arriba, un encendedor, cualquier cosa que tenga fuego. No se olviden que el aceite es una mezcla de hidrocarburos, no es un solo hidrocarburo, sino una mezcla de hidrocarburos. Hidrocarburos de más liviano o más pesado. O sea, hay algunos de ellos que se evaporan, digamos, a menor temperatura. Entonces, se va calentando y cuando ese componente, que es más liviano, que se evapora a menor temperatura, hace contacto con la llama, hace un flash, se prende fuego, es una llamarada. Entonces se toma la temperatura en la cual se produce esa llamarada, por eso se llama flash point, ¿no? Y esa temperatura es indicativa del punto de inflamación. Punto de escurrimiento de fluidez, lo estuvimos viendo con las viscosidades, es la temperatura en la cual el aceite se comporta todavía como un fluido, todavía escurre. Número base, combustibles, al tener algo de azufre y al estar en contacto con el agua de la combustión se produce ácido sulfúrico. Entonces lo normal es que los aceites se vayan acidulando, vayan perdiendo pH y haciéndose cada vez más ácidos. Entonces, bueno, los aceites tienen que tener la propiedad de compensar a través de alcalinidad. Bueno, eso lo determina en este número base total. Cenizas, algo del aceite de un motor puede pasar a la cámara de combustión. ¿Qué queremos que haga ese aceite que pasó? Bueno, queremos que se queme. Si ese aceite deja cenizas, quiere decir que va a formar carbones, algo contraproducente. Entonces, se toma una muestra de aceite, se la quema totalmente y se mide la cantidad de cenizas que quedan. Mientras menos cenizas queden, mejor. La idea es que se queme totalmente. Demulsividad o emulsividad son dos propiedades que son contrarias. Por ejemplo, ustedes vieron el aceite que se utiliza para lubricar o refrigerar un torno, el mecanizado de un torno o un centro mecanizado. En ese caso es una mezcla de aceite con agua. En ese caso yo quiero que el aceite se emulsione en el agua, que forme una sola compuesto. Entonces en ese caso voy a medir la emulsividad, yo quiero que se emulsione. En el caso normal de un motor, no. El agua, que puede incorporarse al aceite, eso es debido a la misma combustión, eso puede ser debido al aire, cuando el motor se enfría, se condensa humedad. Queremos que esa agua, está presente en el aceite, no se emulsione, sino que quede en fase separada. Como el aceite es más liviano, se va a flotar en el agua, entonces el agua va a quedar abajo. Entonces por eso que el chupador de aceite debe estar un poquito arriba, cosa que no chupe el agua y el agua quede separada abajo. No, que no se emulsione. En ese caso vamos a ir a la demulsividad. Para lograr un montón de propiedades de un aceite, se agregan lo que se llama aditivos. Un aceite común, que no sea sintético, los aceites minerales, todos tienen la misma base, que es el aceite base, digamos, el aceite mineral. Y puede haber un aceite no estoy con los precios, pues yo puedo haber un aceite de 200 pesos y un aceite de 2.000 pesos. La diferencia va a estar en la cantidad de aditivos que tenga. El aditivo es algo bastante costoso y es lo que le va a dar todas las propiedades al aceite. Por ejemplo, antidesgaste, detergente, bueno, que propicia la limpieza del motor, dispersante, cuando tenemos carbones, por ejemplo, antioxidantes, ¿se acuerdan que nombramos? El tema de la corrosión, aunque está también acá la propiedad de corrosión también. Mejorar el índice de viscosidad, que la viscosidad no sea tan dependiente de la temperatura, inhibidores de espuma,
lo que hace es romper la tensión superficial, cosa que si se forman burbujas, las burbujas se unan más fácilmente, forman una burbuja más grande, suba más rápido y reviente más rápido. Todo esto se hace con aditivos, que insisto, son bastante caros, muchos de ellos son importados, así que van encareciendo bastante el aceite. Fíjense ahora, ya esperemos, algo más entendemos, ¿no? O sea, el aceite Helix era 5W40, ya entendemos que ahora de que es un multigrado, la temperatura de arranque va a tener la viscosidad de un 5W y a la temperatura de funcionamiento va a tener la viscosidad de un 40, que este aceite cumple con la norma API SM y CF, o sea, esta categoría M para motores Otto y la categoría F para motores diésel, ASEA, A3B3, y después fíjense también que hay un montón de marcas acá, ¿ves? Volkswagen, BMW, Mercedes, Ferrari, Porsche, bueno, esto es porque distintos fabricantes de motores, de autos, pueden necesitar determinadas características. Porsche pide un aceite que tenga determinadas propiedades de que sea de lubricante de turbo, supongamos, estoy inventando, ¿no? Este aceite, Helix Ultra 5W40, cumplió esas características que pidió especiales Ferrari. O sea, más allá de lo que sea API o ASEA, acá tenemos otras características del aceite, el grado de viscosidad, acá da el método de medición, o sea, el método normalizado para cómo medir el grado de viscosidad, y es el 5W40. La densidad, la determinada temperatura, con el método de medición, 853, acá está la unidad, son kilos por metro cúbico. Viscosidad cinemática, sentida stock, acá está el método, y da a 40 grados y da a 100 grados. El índice de viscosidad, o sea, cuánto varía la viscosidad con respecto a la temperatura, es 185. Digamos que es bastante multigrado, digamos, este aceite. A partir de 120 más o menos de viscosidad, ya se considera multigrado. Punto de inflamación, 206, y el punto de congelación, o el punto de fluidez, ¿se acuerdan que vimos? Menos 48 grados centígrados. O sea que ya entendimos un poquito más de lo que son las características de un aceite. Bien, entramos a lo que es lubricación de motores. Acá no voy a entrar mucho porque Rolo después va a hablar más de la parte de tecnología. Vamos a rápidamente. Hablemos tipos de movimientos relativos que vamos a necesitar lubricar. Uno es el rotativo, ¿está? Por ejemplo en el cigüeñal, en el árbol de leva. ¿Tá? Entonces ya lo vimos, en ese caso no hay ningún problema porque vamos a conseguir la lubricación hidrodinámica de acuerdo a como hablamos ahí ya anteriormente. Oscilantes, por ejemplo el caso del perno de pistón, acá se complica, pues ya no vamos a lograr la cuña hidrodinámica que se lograba acá para separar las dos piezas, ¿sí? Para levantar, digamos, el eje. Ya en el movimiento del perno de pistón dentro del pie de biela no se logra. Hay una especie de efecto bombeo, ¿no? Debido a que el movimiento alternativo de que sube y baja el perno de pistón respecto al alojamiento. Fíjense, el aceite que está abajo pasa para arriba y cuando va para abajo el perno y cuando va para arriba, bueno, ese efecto de bombeo hace que se amortigüe el impacto, digamos, que tendría una pieza respecto a otra y se produzca una lubricación. ¿Cómo lubricamos los pistones, por ejemplo, las válvulas, sobre todo lo que es movimientos alternativos, pistón y los aros respecto a la camisa? Acá no hay mucho que hacer, para eso está el bruñido. El bruñido lo que hace es, bueno, una acumulación de aceite, permite tener aceite en la camisa, en la cara del cilindro y lubricar de alguna manera los aros y los pistones. Movimientos deslizantes como son engranajes o levas, y bueno, ahí desgraciadamente tampoco se va a producir de ninguna manera lo que es la cuña hidrodinámica, la lubricación hidrodinámica. Entonces la única forma es confiar en la adherencia, digamos, que tiene el aceite en las caras y bueno, lograr de alguna forma, alguna lubricación entre caras, ¿sí? O sea, acá la única forma es meterle mucho aceite. Después los sistemas de lubricación,